Como les decía, nos acompaña Ignacio Garriga, secretario general de Vox. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿La moción de censura se le está haciendo un poco cuesta arriba, un poco bola o cómo va eso? En absoluto. La moción de censura cada día que pasa se hace más necesaria y más urgente, y a la vista está de los sucesivos desmanes y despropósitos del Gobierno de la Nación. La gran pregunta es qué van a hacer el resto de diputados que están en el Congreso, ¿no? Nosotros tenemos muy claro nuestro sentido de la responsabilidad, nuestro sentido del deber, y en un momento de extrema gravedad, en el cual yo creo que ayer lo pudieron comprobar, coincidimos con el señor Tamames, Vox seguirá trabajando para presentarla lo antes posible para hacer lo que España y los españoles demandan, que es desalojar de una vez por todas al mayor enemigo de los españoles, que en este caso es Pedro Sánchez. Es importante saber los votos con los que cuentan. De momento no parece que cuenten con muchos, pero también es importante saber quién va a encabezar la moción de censura. Hace ya 2 meses que se anunció, mañana se cumplen 2 meses, fue el 9 de diciembre, se ha hablado de muchos contactos, también de muchas renuncias, y finalmente está Ramón Tamames. ¿Cuándo vamos a saber sí o no con Ramón Tamames, ya que usted dice que esto es tan urgente? Pues entenderá que la prudencia me indique a no decirle cuándo lo vamos a hacer, pero le aseguro y podemos asegurar al conjunto de españoles que Vox tiene un compromiso, que es presentar esa moción de censura, que lo vamos a hacer muy pronto, porque como he dicho antes, la situación es excepcionalmente grave y somos conscientes de que cada día que pasa es más peligroso para el conjunto de los españoles. De hecho, si nosotros hubiéramos podido presentar la moción de censura hace 2, 3 meses, 4 meses incluso, porque hubiéramos obtenido ya de inicio el apoyo del Partido Popular y del resto de diputados de la Cámara, seguramente hoy no estaríamos hablando de más de 400 delincuentes sexuales en la calle, no estaríamos hablando de que los sediciosos tuvieran un código penal a su medida, ni que los malversadores tuvieran un código penal a su medida, ni que España siguiera estando permanentemente invadida por inmigrantes ilegales. Por tanto, me remito a lo que le he dicho. Es fundamental que esa moción de censura se presente ya, como lo vamos a hacer, pero lo más importante es que cuente con ese apoyo parlamentario para que los españoles puedan decidir, que es lo único que pretende Vox, es decir, devolver la voz al conjunto de los españoles. Contar los apoyos parece que va a ser complicado más allá de los suyos. El PP, como mucho, se va a abstener. En la anterior ocasión votó en contra incluso. Pero si es tan urgente, porque cada día que pasa aumenta el peligro de los españoles, cada día que pasa sin saberse quién es el candidato y cuándo, es un día, digamos, perdido en la recuperación de España, según su visión del estado de cosas. Fíjese el sentido de la responsabilidad, que si nosotros hubiéramos querido presentar una moción de censura partidista, lo hubiéramos hecho hace 6 meses seguramente. El problema es que nosotros entendemos esta moción de censura, como he dicho, basado en un sentido de responsabilidad, conscientes de que no es una moción de censura que presenta Vox para vanagloria de Vox, no, es un momento, como he dicho, de excepcional gravedad, que los españoles merecen poder depositar su voto y empezar a escribir otros párrafos en la historia de España que de una vez por todas hablen de prosperidad, hablen de libertad, hablen de seguridad. Por tanto, como le he dicho, lo fácil hubiera sido haber presentado una moción de censura partidista, pero esta es una moción de censura de sentido común, una moción de censura que pretende de verdad aunar el máximo consenso posible, y por eso no se ha presentado Santiago Abascal o Iván Espinosa en los Monteros, sino que hemos optado por alguien que entendemos que tanto miembros del Partido Socialista como miembros del Partido Popular o como de partidos regionales pueden depositar su voto con el objetivo fundamental, que es que los españoles puedan votar y de una vez por todas conformar esa alternativa necesaria a Sánchez y a sus socios. Ayer preguntado por cuestiones que son básicas para ustedes, inmigración, acaba de citar, autonomías, ilegalización de algunos partidos políticos, violencia de género. En las 4 cuestiones, eran troncales para ustedes, pues no se mostró muy de acuerdo con sus tesis. No deja de ser chocante. ¿Hay un plan B, un plan C? Usted le preguntó seguramente si estaba comprometido con la defensa de la libertad. Seguro que le preguntó... No solo yo, fue un compañero, Juan Lamet, pues el que sacó las preguntas. Bueno, yo no tuve nada que ver en eso. Yo estoy convencido que ayer quedó muy claro que el señor Tamames está convencido y coincide con Vox en la urgente y necesidad de defender las libertades en un momento que están en grave riesgo. La necesidad de defender el Estado de Derecho, la necesidad de defender la independencia del Poder Judicial. Es decir, en esos parámetros fundamentales que están en grave riesgo en este momento en España, coincidimos con el señor Tamames. Nosotros, si hubiéramos querido a una afiliada de Vox que suscribiera todos los postulados de nuestro partido, lo hubiéramos hecho. Pero, repito, nosotros queremos presentar una moción de censura de sentido común, que intente aunar amplios consensos por el bien de los españoles, para que los españoles puedan decidir y de una vez por todas conformar esa alternativa, como he dicho, que devuelva la esperanza, la libertad, la prosperidad al conjunto de españoles, y que Pedro Sánchez y sus socios pasen a ser una pesadilla para el conjunto de españoles y sea
un epígrafe en la historia de España que ya mucho está durando. Pero dice usted que no es una moción de Vox. También esa misma tesis la sostenía ayer Ramón Tamames. Pero si yo no estoy equivocado, los 30 y pico diputados que han firmado esa moción son todos de Vox. Bueno, nosotros entendemos que tenemos un sentido de la responsabilidad. Los españoles votaron a Vox para defender una serie de cosas desde el Congreso de los Diputados y nosotros no vamos a renunciar a nuestro sentido de responsabilidad. Usted entenderá que desde que nosotros anunciamos la moción de censura y permanentemente hemos sufrido una campaña mediática y una ofensiva de descrédito y permanente demonización. Pero nos da igual, no hemos venido a contentar de verdad ni a unos tertulianos ni a unos políticos, sino a ejercer la responsabilidad. Y entendemos que en este momento tenemos un instrumento constitucional que hemos de sacar adelante, y repito, por el bien de los españoles, por el bien de las familias trabajadoras, por el bien de las mujeres que ven cómo este gobierno saca delincuentes sexuales en las calles, cómo este gobierno permite que haya terroristas en nuestras calles, inmigrantes ilegales en nuestras calles. Es decir, tenemos que seguir sentados en nuestros escaños mirando hacia otro lado y convirtiéndonos, por tanto, en cómplices de todo lo que hace Sánchez. Nosotros, sin duda, Hombre, no. creo que y no. la pregunta, Sí, perdón, sí, señor Cortés, sí. es ¿cómo quieren ser recordados los diputados dentro de unos años? ¿Como los que estuvieron al lado de Pedro Sánchez o como los que hicieron todo lo posible por desalojar al peor gobierno en el peor momento posible? Nosotros lo tenemos muy claro. En el caso de los terroristas es la justicia la que normalmente actúa. Bueno, yo no podríamos veo discutir también, por ejemplo, no de los veo que muchos tienen ustedes. órdenes de expulsión en territorio nacional que no han sido ejecutadas. Estamos en datos del 2021 en torno al 8%, Antes, como por ejemplo el que perpetró el atentado de Algeciras que antes, y el mismo, que produjo o que promovió el atentado también en Barcelona, el Iván de Ripoll. Es decir, hay que ser serios con el conjunto de españoles y hay que dar datos. Yo creo que en ese sentido, cuando nosotros decimos que hay delincuentes en las calles, no es porque lo diga el secretario general o lo diga Vox, no, porque lo dicen los datos oficiales del Gobierno de España. Me da 2 casos de decenas de miles de personas Pues que están imagínense trabajando los que hay y no sabemos, por desgracia. De momento hay 2, pero digo que terroristas en las calles yo no los veo. Puede ser que existan. Yo Si veo los que la viera, policía... me preocuparía, efectivamente. Pues entonces, si no los hay, no pero se puede sabemos, decir que estén. No, pero sabemos, si los datos están, no, vamos, yo creo que es evidente, y los españoles son conscientes de que hay unos datos, de que hay delincuentes en las calles, de que muchos de ellos son inmigrantes ilegales y que no deberían estar en nuestro territorio nacional. Igual que usted y yo pagamos las multas religiosamente, pues entendemos que si alguien entra de manera ilegal y se está saltando las leyes, pues qué mejor manera que hacérsela cumplir. Ni yo ni usted seguramente nos hemos visto en la necesidad de escapar de un país en guerra, de escapar de una zona de hambre, de ver cómo tus hijos mueren de hambre y buscas en la frontera de la mayor desigualdad de todo el planeta algo mejor para ti. Por eso mismo. Y yo coincido con usted. los niños. Entonces, y la responsabilidad implica, fijar el señor foco Ford, en el que sea ilegal o no, habrá que buscar una ayuda a esa gente. Totalmente. Pero no tratarles como terroristas. No, si no estoy diciendo eso. Y coincido con usted, efectivamente. La mejor ayuda que podemos prestar a esas personas es no hacer lo que hace el gobierno de Sánchez, que es promover el efecto llamada con millonarias llamadas a subvenciones y a subsidios, porque el señor Sánchez, de verdad, y la izquierda en general, es la responsable de que el mar Mediterráneo se haya convertido en un auténtico cementerio. Pero vamos a ver, pero si eso sale la de responsabilidad Libia, es la primera. de Túnez, de Marruecos, de la zona subsahariana, afecta a Francia, a España, a Italia, en todos esos países no gobierna Pedro Sánchez. Yo tengo muy claro, y nuestra formación política tiene muy claro, que la responsabilidad pasa por frenar ese efecto llamada. Fíjese, por responsabilidad hacia nuestros compatriotas y también por un sentido humanitario hacia esas personas que cruzan el Mediterráneo en situaciones, en muchos casos, en manos de, en fin, entidades que trafican con personas. Y yo creo que el deber de cualquier persona con sentido común es evitar que esas personas se lancen al mar. Y nosotros estamos comprometidos en hacer todo lo posible para que eso no pase. Volviendo con la moción de censura, la apuesta principal se ha comentado en informaciones, en que ya se lo han ofrecido a otros candidatos, hasta que finalmente parece que ha aceptado, aunque no ha dicho el sí del todo, Ramón Tamames, ni sabemos si la oferta de Vox ya es indeclinable. ¿Hay posibilidad de que no sea, si él dice sí, que ustedes digan no? O si Ramón Tamames dice que sí se quiere presentar, ustedes lo van a mantener. ¿No hay plan B o C? El plan A es que Vox va a presentar la moción de censura y la moción de censura se va a presentar, porque Vox, si dice algo, lo cumple. Por tanto, déjeme que dejemos ese suspense en los próximos días, que estoy convencido de que acabaremos con los dimes diretes y las teorías varias. Dice que querían presentar a alguien que no fuera de Vox, por eso se han ofrecido a algunos candidatos, ahora está en Ramón Tamames. ¿Hay alguna posibilidad de, si esto no fragua, que sean de nuevo pues Santiago Abascal, como en la anterior ocasión,
¿eh? Digo que fue, bueno, Abascal fue el que llevó el peso pesado. Yo presenté la moción y el presidente Santiago Abascal fue el candidato. El que se bregó con Casado, con Sánchez, fue Santiago Abascal. ¿Hay una posibilidad que repita, que sea Espinosa Los Monteros, o se descarta absolutamente que sea un líder de Vox el que lo presente? No, está claro que nosotros tenemos un plan de ruta, que es el que en el que estamos trabajando con el señor Tamames, pero repito, el objetivo fundamental, y no hay que salirnos de eso, y trasladar al conjunto de los españoles que seguramente nos están viendo, de que nuestro objetivo es sacar a Sánchez de Moncloa. ¿Y cómo sería? De una vía instrumental, es decir, si Tamames al final consigue los votos que ahora mismo parece que no va a obtener, de momento solo tienen el apoyo suyo, inmediatamente lo primero, convocar elecciones generales. Sin duda alguna. Ese es el programa, al final, del candidato que concurre en esta moción de censura, que no es otra que convocar elecciones generales para que sean los españoles quienes decidan el rumbo de la nación. Y estamos convencidos que los españoles van a decidir que se conforme una alternativa que desaloje al Partido Socialista y, lo más importante, que desaloje a las políticas de izquierda del gobierno de Moncloa. Es la segunda moción de censura que presentan en la legislatura. Faltan prácticamente 10 meses para el plazo máximo y prorrogable de convocatoria de elecciones generales. Los números aritméticamente no salen en el Parlamento, solo tienen el apoyo de los 52 diputados de Vox. De momento. ¿Creen que hay alguna opción que les vote el PP? Bueno, no me da a mí la impresión ni de que Podemos y del ni el Partido PSOE Socialista. ¿Por qué no? Es decir, nosotros cuando planteamos... Vamos a ver, ¿eso lo dicen en serio? ¿De que ustedes creen que les va a votar el Partido Socialista para echar a su presidente? Nosotros vamos a presentar una moción de censura y estoy convencido que los españoles y los diputados podrán escuchar un discurso donde se va a evidenciar las dramáticas situaciones en las que nos ha situado Pedro Sánchez en los últimos años. Y estoy convencido, o aspiro, igual que aspiramos todos los diputados, estamos en el Congreso de los Diputados, a que hayan diputados que se les remueva la conciencia y que decidan si están a gusto o no al lado de alguien que ha sacado a 400 delincuentes sexuales en la calle, a alguien que está permitiendo que con delitos siga entre nuestras calles, a alguien que ha condenado a la ruina y la miseria a muchísimas familias españoles, a alguien que, aun subiendo la cesta de la compra a las familias trabajadoras por encima del 15%, siga paseándose por su Falcon, sonriendo, como si absolutamente nada pasara a sus compatriotas. Por tanto, yo apelo, de verdad se lo digo, al sentido de responsabilidad de los 350 diputados del Congreso, que va mucho más allá de las filias y de los carnets que tenga cada uno. Es decir, la responsabilidad de los diputados es para con el conjunto de los españoles y es lo que le he dicho antes, y por ello serán reconocidos a lo largo de la historia. Pero da la impresión de que ustedes que están en política debían saber mucho mejor que nosotros, que no estamos directamente en el día a día de las transacciones parlamentarias, de que técnicamente no es probable ni posible, de que si el PP ya ha dicho que se abstiene, y aunque solo fuera el PP, no dan los números que ni Esquerra, ni Bildu, ni PNV, ni el PSOE, ni Podemos les voten. Entonces le pregunto, esto más que algo práctico, porque los números no dan ni van a dar, ¿es algo para colocar al PP ante su espejo como la anterior moción de censura? ¿Es un ejercicio de búsqueda del relato? Es un ejercicio de responsabilidad para relatar ante los españoles todas las acciones que ha perpetrado Sánchez, para que todos los españoles puedan ver en directo, en tiempo real, las cosas que ha hecho Sánchez en los últimos meses. Se va a poder hablar blanco sobre negro de todos los desacatos que ha cometido Sánchez, los desacatos al Poder Judicial, cómo ha beneficiado permanentemente a los delincuentes, cómo ha trabajado abiertamente contra las clases medias y las familias trabajadoras. Es decir, los españoles van a poder ver, sin el filtro de los medios de comunicación millonariamente subvencionados, sin los tertulianos que manipulan el mensaje de unos y de otros, en directo, el mensaje que se quiere trasladar al conjunto de los españoles. Por eso es el motivo de la moción de censura, para relatar. Eso de los tertulianos que manipulan el mensaje... Pues, yo le aconsejo que se conecte... Cada tertuliano, opinador, analizará, según su forma de entender el mundo y el país, las cosas, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en... por ejemplo, sí, yo de verdad que soy, y le doy la razón, pero le animo a que ponga, por ejemplo, sintonice TV3 en Cataluña y vea lo que dice sobre la cuarta fuerza política en el Parlamento de Cataluña, que tengo el honor de presidir. De verdad que se quedará sorprendido. Cada uno es responsable de lo que es. Efectivamente. Ustedes son la tercera fuerza política y nosotros los invitamos en función de la representación que tienen. Y les agradecemos. Esto, como dijo Feijóo, no será una moción también contra el PP, o por lo menos que vaya a reforzar a Sánchez. Ha dicho literalmente que es un despropósito, lo dijo el nuevo portavoz de campaña, y lo ha dicho también Feijóo, de que esto lo que va a hacer es reafirmar más aún a Sánchez. Lo que va a quedar en evidencia y muy claro es
quién vota con Sánchez y sus socios, filoterroristas y separatistas, y quién vota para desalojar a Sánchez. Ese es otro de los objetivos de la moción de censura. Aparte de describir la situación dramática a la que está condenando Sánchez al conjunto de los españoles, es evidenciar dónde están cada uno de los 350 diputados. Y en este sentido, aquellos que hablan de un despropósito o un esperpento en la presentación de esta moción de censura, hay que preguntarles si realmente les parece un esperpento el supuesto de que si la hubiéramos presentado, como he dicho antes, nos hubiéramos ahorrado a 400 delincuentes sexuales, a que los golpistas sediciosos y malversadores tuvieran un código penal a su medida y un largo etcétera de circunstancias. Esa es la gran pregunta que hay que hacer. Y la otra, seguramente, es preguntar al Partido Popular qué modelo quieren para España. Si es un modelo al lado del Partido Socialista, como están haciendo en Ceuta, o un modelo al lado de Vox, como están haciendo en Castilla y León, que los datos están evidenciando que cuando Vox está en los gobiernos, en este caso en Castilla y León, los datos económicos, de creación de empleo, de empresas, de ayudas a las familias, pues son excepcionales. Esa es la gran pregunta que hay que plantear al Partido Popular. También la coalición de gobierno en Castilla y León, ya que la cita usted, ha sido cada cierto tiempo protagonista por las diferencias internas entre el vicepresidente de su partido. Hombre, la última, la del protocolo del aborto. Tuvo que salir el PP en batería para decir que no se va a aplicar ningún protocolo antiaborto en Castilla y León. Entonces yo le pregunto, ¿se va a aplicar ese protocolo o no se va a aplicar? Fíjese, empiezo por la pregunta que me ha hecho antes. La gran pregunta que hay que hacer es por qué algunos portavoces del Partido Popular, como el señor Semper, están tan permanentemente obsesionados con atacar un gobierno que funciona perfectamente, en el cual hay una sintonía estupenda entre el vicepresidente y el presidente, donde hay un programa de gobierno... Estupenda. Bueno, aparece muy pocas veces juntos. Cuando él dice, Gallardo dice un día una cosa, al día siguiente dice la contraria Mañueco, como en esto del protocolo. No, de verdad, hay una sintonía sensacional, hay un programa de gobierno que se va a aplicar, porque es así como lo han querido los castellanos y leoneses. Nuestro compromiso y el del Partido Popular en Castilla y León es firme, es de evidenciar que es posible una alternativa diferente en políticas, en formas, y lo estamos viendo, que los datos nos acompañan. Dicho esto, la pregunta es si desde Génova algún portavoz del nacional del Partido Popular va a seguir torpedeando ese gobierno que funciona bien, o van a dejar que trabajen, como hacemos nosotros, que lo están haciendo de manera maravillosa, y que sigan implementando los pactos de gobierno. Y sí, le contesto, efectivamente, ese protocolo se va a implementar, sin duda alguna, porque así, repito, así lo comunicó el Partido Popular y Vox en rueda de prensa, así lo comunicó su consejero de Sanidad y así está expuesto en la web de la Junta de Castilla y León. Ese protocolo, según palabras textuales del vicepresidente de su partido, Gallardo, era de que se iba a obligar a los médicos a ofrecer la posibilidad a las embarazadas que pedían consulta para abortar a escuchar el llamado latido fetal. ¿Esto es así? Nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos, y me remito de verdad a la rueda de prensa que hizo nuestro vicepresidente con el portavoz del Partido Popular del Gobierno. Nosotros, en la línea de ese programa que tenemos y que pactamos con el Partido Popular de hacer una apuesta clara por la natalidad, por blindar la familia, en un contexto que poco se habla, de un invierno demográfico, de una despoblación muy severa que pone en riesgo los resortes del Estado de Derecho, del Estado del Bienestar. Nosotros tenemos claro que vamos a hacer todas las apuestas posibles para revertir esa situación. Y en eso estamos, en la tarjeta familiar que hemos aprobado recientemente, 2.500 euros para las familias de Castilla y León, en facilitar a las familias que puedan escolarizar a sus hijos, es decir, en facilitar todo aquello que ayude a generar más vida, mayor actividad económica y, sobre todo, que garantice el futuro y la prosperidad de las generaciones futuras. Nos confirma que en Castilla y León va a haber protocolo, sin duda. Va a haber protocolo, que es obligar a los médicos a que las un protocolo, perdón, que pactó y que aprobaron el Partido Popular y Vox en Castilla y León. Tal como lo anunció Gallardo, tal como lo anunció en rueda de prensa. Los médicos estarán obligados a que las embarazadas que pidan información para abortar tengan que escuchar el latido fetal. Eso se va a llevar a cabo. ¿Y se ha olvidado algo? Pero eso sí. Y la ecografía 4D, que es muy importante y es muy bonita. Vale, las dos cosas, el latido fetal... Eso es lo que dice la Junta de Castilla y León y eso es lo que se va a hacer. Se va a hacer. Esto con el PP, las encuestas, las últimas encuestas, la verdad es que al bloque de la derecha le dan bastante bien. En casi todas, excepto en una creo que les dan mayoría absoluta para gobernar al PP y a Vox. En Andalucía pasó eso y hubo un trasvase de votos, quizá en busca del voto pragmático, o parece, se intuye, de Vox al PP.
En parte porque ustedes dijeron que aunque le faltara un diputado iban a exigir entrar en el gobierno. ¿Cree que si eso se traduce para las próximas elecciones generales pueda provocar el mismo efecto? Es decir, que haya mucho votante de Vox o que ha ido de PP a Vox en los últimos años y que vuelva al PP por pragmatismo, por asegurar el voto si ustedes lo ponen demasiado caro. Bueno, no voy a entrar a hacer futuribles. Lo que tengo muy claro es que los españoles están viendo qué hace Vox cuando está en los gobiernos. En primer lugar, levantar la bandera de la coherencia. Lo mismo que dijimos en campaña electoral, lo llevamos a término cuando estamos en un gobierno, en este caso de coalición, con el Partido Popular. Y es lo que vamos a hacer nosotros de cara a las elecciones generales. Nosotros salimos a ganar las elecciones con un programa de gobierno, con un magnífico candidato, el mejor de todos los que seguramente se presentarán en las próximas elecciones generales, y con una clara voluntad, que es conformar una alternativa en el gobierno de la Moncloa para empezar un nuevo capítulo en España y dejar en pretérito imperfecto las políticas de Sánchez y de todos sus socios, filoterroristas y separatistas. Nosotros, de verdad, queremos llevar a término un programa que desaloje todas las políticas de la izquierda que ha promovido Sánchez y sus socios. Y lo más importante de todos, y que quede muy claro, nosotros no vamos a gestionar las ruinas que ha dejado Sánchez. Nosotros venimos a reconstruir todo lo que ha derribado Sánchez, a plantear una alternativa con principios y valores que garantice, de verdad, el bienestar y la prosperidad del conjunto de los españoles. Sí. Y hay que preguntarle al Partido Popular si está dispuesto, de verdad, a conformar esa alternativa necesaria que los españoles demandan o, sin embargo, va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez, como ha dicho o ha dado a entender el señor Feijóo. ¿Que Feijóo dijo que va a facilitar la investidura de Sánchez? El señor Feijóo dijo que facilitaría la lista más votada, la investidura de la lista más votada. Hombre, a lo mejor es que piensa que va a ser la más votada. Pues no lo sé, En eso ese habrá que caso, preguntárselo a él. si ustedes no entraran en el gobierno y se produjera esa situación, que sus votos fueran necesarios para que se invistiera Núñez Feijóo, y Núñez Feijóo no quiere que entre en el gobierno, ¿qué harían? Nosotros, sin duda alguna, si nos presentamos a las elecciones es para gobernar con unas medidas y con unas ideas. Lo que tenemos muy claro es que Vox no va a dar los votos en ninguna región y en ningún ayuntamiento, y me adelanto al proceso electoral de mayo, de manera gratuita. Es decir, Vox, sin duda alguna, tenderá la mano, por el sentido de responsabilidad que tenemos, en todos aquellos ayuntamientos, desde el último ayuntamiento hasta el primero, hasta llegar a Moncloa, que permita desalojar al Partido Socialista y a las políticas de izquierda de las instituciones. Ahí estará Vox, porque somos conscientes del momento crítico que está sufriendo la nación. Y somos conscientes de que, repito, que la alternativa es urgente. Conformarla, promover unas políticas absolutamente diferentes, contrarias a las que ha desarrollado Pedro Sánchez y sus socios, filoterroristas y separatistas, y en eso estaremos nosotros. Y esa es la pregunta, repito, que hay que hacer al resto de formaciones políticas. Si quiere realmente cambiar el rumbo de las políticas que se han llevado a término en los últimos años desde Moncloa, o pretenden seguir gestionando las políticas de la izquierda, como ha hecho históricamente el Partido Popular, con el señor Rajoy o con el señor Aznar. Una última cuestión, antes de ceder el turno a los compañeros de la mesa, que sabe que es habitual que pregunten también. En Cataluña, donde usted está ahora de diputado, en el Parlamento, ¿la situación es mejor o peor que en 2017? En cuanto a la convivencia, el proceso y la situación separatista. Pues la situación es peor. Y la situación es peor, contrariamente a lo que dice Pedro Sánchez, porque antes el golpe de Estado estaba teledirigido desde la Generalidad de Cataluña. Y ahora, por desgracia, está teledirigido desde el Palacio de Moncloa. Y digo eso porque antes los separatistas no tenían la capacidad de modificar el Código Penal y ahora tienen la capacidad de modificar el Código Penal. Antes no tenían capacidad de nombrar o condicionar el nombramiento de magistrados en el Tribunal Constitucional y ahora tienen la capacidad de condicionar esos nombramientos. Por tanto, y también añado, la gran preocupación y la gran, situación dramática de Cataluña es que el Partido Socialista, un partido abiertamente separatista en Cataluña, el PSC, liderado por el señor Illa, comparte agenda con el separatismo. ¿Usted cree que ella es separatista? Bueno, solo hace falta ver los presupuestos que ha pactado con el señor Aragonés. Más presupuesto para TV3, para Cataluña Radio, más presupuesto para altos cargos, más presupuesto para toda la agenda del separatismo, que es perspectiva de género, perspectiva climática. Y hay que ver dónde está haciendo la oposición el señor Illa. Ha renunciado de facto a ser el líder de la oposición. Lo debo ver desde la distancia. Desde Madrid, seguramente. Claro, sí. Porque es que yo lo que veo es que el proceso, que es la unión de la izquierda y la derecha separatista con los antisistema, ha estallado por los aires. Que Junts y ERC no van juntos ni a comprar tabaco. Que la CUP se ha desmarcado y que ahora incluso tienen que depender de los votos de un partido estatal
sin que ninguna de las medidas signifique la rotura de España. Usted, sin embargo, dice que está peor que en el 2017, cuando pasó lo que pasó el 1 de octubre, y que Sánchez tiene un plan para independizar Cataluña de España. Bueno, la evidencia es que en Cataluña siguen habiendo familias que no pueden escolarizar a sus hijos en español. La evidencia es que en Cataluña se sigue destinando millones de euros para la agenda separatista y la agenda ideológica del separatismo, y la evidencia es que los medios de comunicación en Cataluña, regados, por supuesto, con dinero público del conjunto de los catalanes, sigue silenciando, por ejemplo, a la cuarta fuerza política en el Parlamento de Cataluña, y cuando pueden la demonizan y la estigmatizan de manera permanente. Por tanto, sin duda alguna, en Cataluña podemos afirmar, por desgracia, que no existe libertad política, pero no tenga duda que acabaremos ganando la batalla, porque al final es una batalla de defender la libertad. Y estoy convencido que los catalanes, al final, escribirán esas letras y esas páginas de la Cataluña postseparatista. La subvención a los medios va por múltiples caminos. Aquí también hay subvenciones de medios de poderes públicos. En cuanto a la situación, hombre, la de 2017 sí que parece que fue una situación de máxima tensión. No se ve que esa unidad del independentismo, del procés, ahora se vea. Incluso a uno de los líderes del independentismo, como es Oriol Junqueras, otra parte del independentismo le llamó traidor y le obligó a abandonar una manifestación. Es decir, no da la impresión empíricamente de que las cosas estén peor que en 2017, como usted dice. Porque usted me habla exclusivamente de la relación que tiene entre los partidos políticos, y eso es la evidencia de que entre ellos se están peleando para ver quién copta más poder institucional en Cataluña. Es una pelea de sillas, de tronos y de colocarse a unos a otros en instituciones públicas, de verdad. Pero repito, la situación en Cataluña es la que es, que falta libertad política, que los colegios se sigue adoctrinando, que los medios públicos siguen generando odio y división, y la prueba evidente es que el líder de la cuarta fuerza política en Cataluña tiene que ir escoltado, y eso no es una realidad, entiendo yo, normal en pleno siglo XXI en una democracia. Los líderes políticos los veo escoltados en todos los lados. Aquí en Televisión Española se ve habitualmente cuando vienen líderes políticos y estamos en Madrid. Le acompaño a que se dé una vuelta conmigo por Vic, por Berga o por cualquier lugar de Cataluña, que seguro, y le aseguro que será intensa. Yo lo único que veo es que las imágenes que llegaban hace 5 años con las de ahora no se parecen en nada, pero es una visión que tengo yo que seguramente sea sesgada. Vamos con las preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Javier García Vila. Sí, buenas noches, señor Garriga. Estos días estamos todos pendientes de la ley del sí es sí, que se ha convertido en el punto central sobre el que está pivotando toda la política española. Me gustaría conocer su opinión personal sobre la contrarreforma que ha presentado el PSOE, que ya hemos conocido, y sobre todo cuál va a ser la posición de Vox cuando toque votar esta contrarreforma, si me permite la expresión, en el Congreso. Bueno, vaya por delante que es un absoluto despropósito jurídico, social y moral el planteamiento de la ley inicial, la contrarreforma. Es dramático que se esté ahora planteando a Sánchez como el gran salvador de las mujeres españolas, cuando no olvidemos que él preside un Consejo de Ministros, que esa ley es tan de Montero como de Pedro Sánchez. Por tanto, la única reforma que merece este tipo de ley es su derogación absoluta. Nosotros, sin duda alguna, no vamos a obstaculizar cualquier modificación que impida, ¿no?, esta sangriente salida de delincuentes sexuales a las calles, pero, repito, la única modificación que merece es la derogación absoluta y, por supuesto, el planteamiento de la modificación, sin duda alguna, del Código Penal para que esos delincuentes sexuales pues, paguen por esos graves delitos, sin duda alguna. Pero ese es el gran debate que hay que plantear. ¿Por qué los delincuentes sexuales no pagan como merecen? Esa es la gran pregunta, que es lo que nosotros, sin duda alguna, estamos abanderando desde hace muchísimo tiempo. Buenas noches, señor Garriga. Buenas noches. Dicho con el mayor de los respetos, probablemente mucho más del que usted tiene por los periodistas, que acaba de decir que manipulamos o mentimos. Los periodistas informamos u opinamos libremente, pero solemos no manipular. Pero yo le voy a hacer una pregunta con el mayor de los respetos. ¿Usted sabe cuántos inmigrantes hay hoy en España? Mire, yo sé... ¿Cuántos inmigrantes residen hoy en España? Yo le contesto. Yo sé que de esos que usted tiene muy bien apuntados en su libreta, el 46% cometieron las agresiones sexuales registradas en 2021. Y que el otro 52% cometieron las violaciones en España. Y no son datos míos, de verdad, le animo a que lo consulte, son datos del INE, que hoy nuestro presidente nacional los ha contestado en el Congreso de los Diputados. De los 5,5 millones de inmigrantes que hay en este país, regulares, me está diciendo que el 40%... está hablando de regulares y irregulares. Yo le he dicho... Claro, es que esa es la trampa. Es que esa es la trampa. Si va con trampas, pues eso es otra cosa. No pasa nada. Esa es la trampa que utilizan ustedes. Porque ustedes hablan permanentemente de millonarias ayudas y subvenciones a los inmigrantes. Y, para empezar, los inmigrantes legales, regulares, porque las personas no son legales o ilegales.
estar en situación regular o en situación irregular, porque el lenguaje importa, señor Garriga. Las personas que trabajan regularmente en nuestro país tienen el mismo derecho que usted y que yo a las ayudas y a las subvenciones, porque quiere decir que tienen un puesto de trabajo, que están cotizando y tienen los mismos derechos que todos los españoles. Pero los inmigrantes irregulares, que usted llama ilegales, no reciben ninguna ayuda pública. O si yo estoy equivocada, dígame cuántas ayudas públicas reciben los inmigrantes irregulares, según tiene testado su formación política, porque yo no conozco a ninguno. Yo le doy la razón en cuanto a que hay que tener el máximo respeto y protección para los regulares, efectivamente. Y entre otras cosas, gracias por llamarles regulares. Y entre otras cosas, por eso nosotros denunciamos que no se puede contemporaneizar con los irregulares, porque es un agravio comparativo y una falta de respeto para aquellos que de manera regular, con esfuerzo, con trabajo, han regularizado su situación. Por supuesto, claro que sí. Ya, lo que no tiene sentido usted es ha dicho que hay un efecto llamada de la inmigración irregular, usted ha dicho ilegal, provocada por las millonarias ayudas y subvenciones que otorga el gobierno español a la inmigración. No, y no solo español, sino regional también. En Cataluña, recientemente, 90 millones de euros para regularizar a ilegales que están en Cataluña, que ya en sí es una contradicción, porque si son irregulares no entiendo qué hacen en un territorio nacional. Cataluña solo 90 millones. Ha dicho que el 46% de los inmigrantes... He dicho que cometen los delitos el 46% cifrados en 2021 en términos sexuales. 46% de esos... creo que no son los datos... Bueno, los ha dicho hoy el presidente nacional en la sesión de control. 42% de los inmigrantes son los que cometen... 42% de los... En todo caso, señor Garriga, de verdad, honestamente usted puede decir, como ha dicho, que España está invadida por inmigrantes ilegales. Ha dicho, España está invadida por inmigrantes ilegales. ¿De verdad se cree en eso? A mí no me la de preguntar. Váyase usted a Ceuta o a Melilla y pregúntese a los que viven ahí. Es que usted está hablando de España y Ceuta tiene una población... por ejemplo, o váyase a Vic, o váyase a Can Anglada de Tarrasa. De verdad, yo no le voy a contestar. Yo le animo a que vaya a preguntarlo a Ceuta, a Melilla o a algunos barrios de Cataluña y estoy seguro que algunos compatriotas suyos le contestarán con mucho agrado, de verdad. No es, se lo digo de verdad. Lucía. Sí, buenas noches, señor Garriga. Ya hace un mes que se anunció el protocolo sobre el aborto en Castilla y León. Usted dice el protocolo va a entrar en vigor, el presidente de Castilla y León ha dicho el protocolo no existe. Entonces yo, porque no queden dudas y que los ciudadanos tengan claro si se va a aplicar o no se va a aplicar, le pregunto ¿cuándo se va a aplicar? ¿Cómo se va a aplicar? ¿Y qué pasa si no se aplica? ¿Usted se compromete ante alguien a dar explicaciones, a asumir responsabilidades? Porque de momento no se ha aplicado. Si no se aplica, ¿usted qué va a hacer? En primer lugar, el cuándo, cómo y qué protocolos aplicar, eso se lo tendría que preguntar al consejero de Sanidad de Castilla y León. No, si es que el presidente ha dicho que no se va a aplicar porque no existe. Yo no sé qué ha dicho el presidente, yo lo que sí sé es lo que dijo el presidente, nuestro vicepresidente, y el portavoz del Partido Popular, y lo que dijo también el consejero de Sanidad. Es decir, que no se preocupen, de verdad, que el protocolo saldrá. Ya, ¿y si no sale? Pues, ¿se compromete usted a venir aquí a hablar conmigo y a decir, pues tiene razón o lo tiene usted? Yo estoy dispuesta a dársela, ¿eh? Fenomenal. Si eso se aplica, yo sin ningún problema le daré la... Pero quiero que ustedes se comprometan a los ciudadanos. De Sanidad o el Partido Popular que rubricó ese pacto con nosotros a explicar por qué no se aplicará, pero yo le aseguro que se aplicará. Porque yo de verdad estoy convencido que son gente palabra y que cumplen lo que han suscrito con Vox en este caso en el gobierno. Y que estoy convencido que saldrá, ¿verdad? Que nos hubiera gustado que hubiera salido antes, sin duda alguna, pero que saldrá. Me reconocerá usted que los ciudadanos de Castilla y León y de España y los periodistas estamos un poquito confusos. Usted dice se va a aplicar, el presidente dice no se va a aplicar, usted insiste que sí se va a aplicar y el presidente dice que no. Entonces, me parece que sería muy necesario, porque ustedes dicen, nosotros hemos venido aquí a cumplir lo que decimos, y me parece fenomenal, pero entonces, si no se cumple, yo pregunto, si no se cumple, ¿qué pasa? Pues si no se cumple, hablamos entonces. De acuerdo. Nosotros vamos a trabajar para que se cumpla. Quedamos en hablar. Hemos venido, créame. Última pregunta, Chema Crespo. Buenas noches. Oye, yo estoy flipando un poco, ¿no? Porque es la primera vez que veo a un representante político afirmar tajantemente que un gobierno del que forman parte va a cometer una ilegalidad.
porque el dichoso protocolo ese que anunciaron sencillamente es ilegal, va en contra de lo establecido en la ley reguladora del derecho al aborto, y ya tenía la advertencia la Junta de Castilla y León que ese protocolo acabaría en el Tribunal Constitucional o incluso la denuncia ante el Tribunal Supremo para suspender la competencia de la comunidad autónoma como consecuencia de que eso es sencillamente ilegal. No se puede coaccionar a las mujeres para ejercer su derecho. Pero bueno, es que yo soy de allí y allí no vemos tantos emigrantes, es más, clamamos por ellos. Incluso los gobernantes, presidentes anteriores de la Junta de Castilla y León, dicen, pero ¿por qué no tendremos aquí emigración? Porque ha utilizado usted la expresión invierno demográfico, que comparto, y en Castilla y León, que es mi tierra, tenemos un invierno demográfico absoluto. Y es la emigración la que salva y corrige, todavía de manera incipiente, esa circunstancia. La última consideración que le quería hacer es que después de escucharle, a mí me da la sensación de que a ustedes les sobra mucha gente en este país. Sobramos demasiados, porque ha hecho toda una definición de quiénes son los que les estorban, que a mí me da la sensación de que no han acabado de entender que este país es plural, que la Constitución nos acoge y nos protege a todos, que nuestra España es diversa, que los hechos diferenciales existen y que aquí cabemos todos y que lo único que tenemos es el imperio de la ley. Y como se han vuelto a cebar con la migración, ha mencionado usted hoy la intervención del señor Abascal en el Congreso de los Diputados, y usted aquí hoy la ha reiterado. Yo le quiero solo preguntar una cosa: ¿cómo se siente usted cuando se insulta gravemente? Y estos no son irregulares, son ciudadanos que vienen, ni más ni menos que, por ejemplo, a jugar al fútbol a España, ¿no? Y se les insulta desde los graderíos de los estadios, últimamente a un gran futbolista como se llama Vinicius, al que se le llama mono, al que se le llama negros, al que se llama no sé cuántas cosas, y poco menos que se les dice que se marchen de aquí. Yo creo que se juegan con caldos de cultivo que luego acaban en cosas de estas. Entonces, quería cuál era su estado de opinión cuando oye esos gritos de miles de personas insultando a un deportista o a cualquier otro por razón de su origen. Bueno, usted ha empezado afirmando absolutas falsedades, virtiendo mentiras y descalificaciones a una formación política e insinuando algo que me parece una auténtica falta de respeto. Venga, vamos, la primera. Hacia mí, planteándome la pregunta de qué me parece los insultos racistas. Pues me parece, en primer lugar, una falta de respeto hacia mi persona. ¿Por qué? Porque usted entenderá que yo soy una persona educada, con sentido común, como usted, a pesar de que a veces no lo demuestre mucho, como en su intervención anterior. Acostumbro. Y por supuesto, pues que me parece algo deleznable. Pues ya está, ya me lo ha dicho. Dicho esto, tengo derecho a preguntárselo, ¿no? sí, y yo a replicarle y a llamarle maleducado. Dicho esto... Bueno, y a usted racista y xenófobo y no sé cuántas vamos a cosas más, reconducir la pero no quiero, conversación. me contengo, Reconducimos la conversación. me A ver, contengo porque ustedes son un peligro, son un peligro para la alguien que convivencia está de este diciendo que país. cometemos Bueno. ilegalidades desde el gobierno, cuando es manifiestamente falso, mentira, cuando quizá lo que le, es verdad, quizá lo que le falta es información. No, y a usted lo que le falta es conocimiento de la ley y de la protección del derecho a la mujer. Información solo, es información, alternativa a existencia, nada de ilegalidades como se plantea es cierto que desde esta mesa de manera un poco es cierto que ustedes ofensiva. al gobierno sí le dicen que actúa con ilegalidad, que es un gobierno criminal, digamos, que también utilizan... Y así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional, que no es algo que hemos dicho nosotros, criminal, que no, hay bueno, sentencias... Oye, Xavi, pero en todo criminal, caso, ¿no es ilegal Chema, coaccionar a Chema. las mujeres El Tribunal para que no hagan ejercicio de su Que derecho? no coaccionamos a nadie, de verdad, créame. Hombre, Léase mejor nuestros comunicados. Bueno, lo que dejo nosotros- ahí. Digo que No, ustedes el también protocolo que no existe. han llamado criminal a Pedro Sánchez, digamos que es un calificativo duro, digamos. que Sí, es- sí, pero que no hemos cometido ninguna ilegalidad, que quede claro al conjunto de la audiencia que ni hemos cometido ninguna ilegalidad ni coaccionamos mujeres, como se ha dicho aquí, de manera tremenda. Por pues eso, aquí no lo- aplican el protocolo, por eso ha sido paralizado aquí el lo protocolo. vamos si es que a es dejar. Ignacio Garriga, el secretario general de Vox, muchísimas gracias por estar aquí en Televisión Española, Televisión Pública. A vosotros. Muy buenas noches. noches. Muy buenas.